Entonces, nosotros habíamos comentado que existían dentro de este modelo variables que son similares a las que habíamos analizado para cuentas nacionales, que es el registro de la actividad económica que realiza un país, y que estas cuentas nacionales, a diferencia de un modelo de comportamiento macroeconómico, es que el registro es un análisis ex post, ¿sí? O sea que ya se realizó la actividad económica y lo que se hace es registrar esta actividad en un sistema de cuentas. Lo que vimos en la última clase y vamos a continuar hoy es analizar este modelo que son valores ex ante, o sea que son valores o comportamientos que van a tomar estas variables que son esperadas, ¿sí? Que son planificadas o planeadas por los agentes que intervienen en esta actividad económica. Entonces, en primera instancia, comenzamos a analizar las funciones. La primera que analizamos fue la función consumo, que es una función que va a estar determinada por el nivel de ingreso de los agentes económicos, de una economía. O sea que es una función, este consumo va a estar en función del ingreso de la economía. Y analizamos que está determinado este ingreso por el ingreso corriente, el ingreso permanente, que es un ingreso tendencial, ¿sí? O sea, es una tendencia a largo plazo de nuestro ingreso, y por otro lado la riqueza, el stock de riqueza de la sociedad. Estoy bien, digo, de la sociedad. Entonces, la variación del ingreso de la economía va a generar una variación en el consumo. Esta variación siempre va a ser menor a la variación del ingreso, porque, como vimos en la clase anterior, la parte que resta de esa variación de consumo para completar a la variación del ingreso va a corresponder a la función de ahorro. Es decir, que el ingreso, la variación del ingreso de la economía va a ser idéntica a la variación del consumo más la variación del ahorro. Es decir, que lo que no se consume se ahorra. Y acá, en estos términos de variación del consumo en función de la variación del ingreso, analizamos la propensión marginal a consumir. Que esta propensión marginal, por las características que estamos comentando, va a encontrar valores entre 0 y 1. O sea que la propensión marginal a consumir tiene que ser mayor a 0 y menor a 1. Esta función de consumo, esta propensión marginal a consumir, es decir, esta variación que se genera en el consumo dado la variación del ingreso, tiene un carácter subjetivo. Y entre estos factores que podemos determinar para generar este consumo, tiene que ver con ciertos aspectos como, por ejemplo, generar una reserva para imprevistos, ¿sí? O sea, lo que la sociedad o los agentes económicos de forma individual van a determinar qué consumir y qué ahorrar, va a estar determinado por los factores que estamos viendo en la presentación, que es, por ejemplo, reservar, ¿sí?, dinero, ingreso para imprevistos que podamos tener. O sea, que el ahorro se va a generar, o la abstención de consumo total del ingreso, se va a producir, entre otras cosas, por generar una reserva para imprevistos, una previsión para gastos futuros, ¿sí? O sea que yo postergo mi consumo presente mediante el ahorro para luego generar un futuro, un consumo a futuro, a un periodo posterior. También se puede mencionar el disfrutar una sensación de independencia, es decir, tener un ahorro puede darme a mí esta posibilidad de este gasto futuro, plasmarlo con una sensación de independencia, generar un ahorro para luego poder realizar negocios, alguna inversión,
Puede ser también que uno pueda alegar una herencia, lo cual eso entraría como un stock de riqueza. Y por último, también lo que nos dice Keynes, que la avaricia puede ser otro motivo de abstenerse de gastar sus ingresos. Entonces, esta función de consumo va a estar determinada o vamos a exponerla en una función donde va a haber un consumo autónomo que es independiente de esta variación del ingreso y se le va a agregar esta propensión marginal al consumo que por supuesto va a estar multiplicada por el ingreso ya que depende directamente de este nivel y variación del ingreso. Cuando digo consumo autónomo significa que, por supuesto, podemos asociarlo con ciertos consumos básicos que los agentes económicos tienen que realizar de forma independiente de su nivel de ingreso, ¿sí? Con lo cual podríamos hablar de bienes de primera necesidad. Todas estas situaciones de consumo que estén separadas del nivel de ingreso, lo vamos a determinar con este consumo autónomo y luego le agregaremos la propensión marginal a consumir. El ahorro, como les comentaba, va a ser una función, obviamente, en base al ingreso, y va a ser la contrapartida del consumo. Es decir, que esta propensión marginal a ahorrar, que va a estar en función de la variación del ahorro, dada la variación del ingreso, va a ser mayor a 0 y menor a 1, y la suma de ambas, la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar, van a ser igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que esta variación del ingreso, ¿sí?, se va a distribuir, para decirlo de alguna manera, entre una proporción que va a ir a consumo y una proporción que va a ir al ahorro. Bueno, esta era la gráfica de ahorro y consumo. Vamos a seguir avanzando. La función inversión. La función inversión va a estar determinada por una variación en el capital, en el stock de capital fijo y una variación de la existencia de mercancías por parte de las empresas. Y nosotros veíamos que la inversión o esta posibilidad de invertir o este nivel de inversión en un periodo determinado va a estar determinada por la rentabilidad esperada que se obtenga de esta inversión y la tasa de interés de la economía. Es decir que esta relación entre tasa de interés y la rentabilidad que yo espere va a determinar si sube o no el nivel de inversión. Si esta tasa de interés de la economía es mayor a la rentabilidad esperada de la inversión, las personas, los agentes económicos, las empresas que tengan capacidad para invertir, obviamente tratarán de bajar ese nivel de inversión para destinarlo el dinero a una actividad financiera, ya que esta tasa de interés me provee de un mayor rendimiento que la tasa de rentabilidad esperada. Y por el contrario, si mi tasa de rentabilidad esperada del proyecto de inversión que yo analizo es mayor a la tasa de la economía, por consiguiente voy a decidir invertir y esto hará que crezca el nivel de inversión de la economía. En definitiva, la inversión va a estar en función de la tasa de interés, de las expectativas a largo plazo, ¿sí?, las expectativas que yo posea o que pueda analizar sobre la situación económica de un país determinado, y el ingreso corriente. Entonces, nosotros lo que analizamos, el equilibrio de este modelo macroeconómico, donde el ingreso va a ser igual al consumo más el ahorro, y el gasto, ¿sí?, que es igual a esta demanda agregada de la economía, va a ser igual al consumo más la inversión. Nosotros sabemos ya a través de cuentas nacionales que el ingreso
de la economía, el producto de la economía, va a ser igual a la demanda agregada. Por consiguiente, igualamos, o sea, reemplazamos ingreso por consumo y ahorro y demanda agregada por consumo más inversión, simplificamos el consumo, que está en ambos términos, y por consiguiente el equilibrio del modelo macroeconómico va a estar dado por el ahorro igual a la inversión. Y esto es una situación de equilibrio porque se igualan las planificaciones tanto del ahorro como de la inversión de los agentes económicos. Como les repito, por lo que dije anteriormente, son análisis de comportamientos esperados, planificados. Y luego analizaremos cómo funciona el modelo ante la modificación de alguna de las variables, que como les comentaba, es una variable exógena la que el modelo utiliza como variación para luego ver cómo reacciona el resto de las variables. Entonces, las ecuaciones de comportamiento, así se las llaman en el modelo, son tres. Va a estar dada por la inversión, que es una variación del capital fijo más la variación de existencias de mercancías. El consumo es un consumo autónomo más una propensión marginal a consumir dependiendo del nivel de ingreso. Y la función de ahorro, que por supuesto va a estar asociada al ingreso que tenga la economía. Repito, la propensión marginal a consumir más la propensión marginal a ahorrar tiene que ser igual a 1, ¿sí? O sea que completa la variación del ingreso. Toda variación del ingreso se va a dividir entre propensión marginal a consumir y propensión marginal a ahorrar. Los supuestos del modelo keynesiano, toda la cantidad planificada de demanda es satisfecha por la oferta, ¿sí? También analizamos que los precios son constantes. Acá no hay todavía en este modelo que estamos analizando un efecto monetario. Es un modelo de corto plazo. Con lo cual, el impacto monetario de las variaciones en este modelo fiscal no se van a ver impactadas y analizadas, ¿sí? Para eso necesitamos estudiar otro modelo, pero en principio para poder entender cómo se maneja un modelo macroeconómico y cuáles son las reacciones de las variables fiscales, nosotros utilizamos este modelo de partida. Luego vemos que el ingreso va a ser igual al ingreso disponible, y eso ahí veíamos que había una variación cuando se ingresaba al sector público en el modelo. No hay amortizaciones, todavía no hay impuestos, se van a distribuir todos los beneficios que obtengan las empresas y no hay transferencias. Esto es importante, como les comentaba en la clase anterior, de que no existen transferencias financieras a las personas. ¿Se acuerdan que cuando incorporamos al sector público, todas las transferencias o el gasto público medido en transferencias quedaban por fuera del modelo? Todo lo que sería jubilaciones y pensiones, asistencia social a las personas, por ejemplo, la asignación universal por hijo. Todas estas transferencias, que son transferencias a las personas de forma unilateral, quedan fuera del modelo. Hay un cumplimiento de los planes, como les decía, por parte de las familias, y cuando hay un desequilibrio, el ajuste, como vimos, siempre se inicia por las empresas. Entonces, rápidamente vamos a recordar cómo funciona esta economía ante una variación de la inversión. Cuando crece la inversión por un shock exógeno, ¿sí? Como la inversión es una variable exógena, podemos suponer que o baja la tasa de interés, o sube, mejor dicho, baja la tasa de interés, o sube los niveles de ingreso, por ejemplo, de forma de un stock de riqueza que permita generar un crecimiento de la inversión.
o mejoran las expectativas de largo plazo de la economía, entonces los agentes económicos deciden ante este crecimiento de la economía o que van a obtener mejores rendimientos esperados, con lo cual lo plasman en un crecimiento de los niveles de inversión globales de un modelo macroeconómico, de una economía de un país. De esta forma, cuando se genera este crecimiento de la inversión, lo que va a producirse es una variación positiva tanto de las existencias de las mercancías como del nivel de producción, dado de que esta inversión va finalmente a traducirse, a materializarse luego en mayor producción de bienes y servicios. Esta mayor producción de bienes y servicios lo que va a generar, en definitiva, es que las empresas incrementen la demanda de los factores de producción. Tierra, capital y trabajo. Van a incrementarse las demandas de estos factores de producción y a su vez lo que va a generar esto es un crecimiento, una suba en las remuneraciones de estos factores de producción. Al crecer las remuneraciones de los factores de producción, obviamente que esto se traduce en un aumento del ingreso, ¿sí? Sube el ingreso de la economía. Y este es el primer, perdón, este es el primer circuito que se genera por un crecimiento de la inversión. Ahora bien, cuando crece el ingreso, en definitiva, porque hubo un shock de inversión que hizo que crezca la producción, mayor demanda de factores productivos, y eso se traduce en un mayor ingreso, esta variación del ingreso inevitablemente luego va a impactar tanto en el ahorro de las familias como en el consumo de ellas. Es decir, que va a haber un crecimiento tanto del ahorro como del consumo por esta variación positiva en el ingreso. ¿De cuánto va a ser esta variación en el ahorro y en el consumo? Bueno, va a tener que ver justamente con la propensión marginal a ahorrar y la propensión marginal a consumir de la economía. Entonces, este incremento en el consumo automáticamente lo que va a generar es un crecimiento de las ventas, ¿sí?, en las empresas. Y esto va a generar que lo planificado varíe respecto a lo realizado. Las ventas realizadas van a ser mayores a las que se habían planificado originalmente, y la variación de las existencias también van a ser diferentes las realizadas de las planificadas. Con lo cual, este crecimiento en las ventas que se va a producir, que no estaban planificadas, se van a traducir entonces en una reacción por parte de las empresas, generando un incremento en la producción. Nuevamente, este incremento en la producción va a generar un crecimiento en la demanda de los factores de producción, mayor remuneración de estos factores y, en definitiva, mayor ingreso de la economía. Que nuevamente esta variación en el ingreso positivo de la economía va a traducirse en mayor ahorro y mayor consumo. Y este mayor consumo nuevamente arranca otro ciclo que va a haber mayores ventas, mayores producción, mayor demanda de factores de producción, mayor ingreso y así sucesivamente. Este modelo de expansión, en primera instancia, está dado por un gasto autónomo, luego se genera a través de una variación del consumo inducido, ¿sí? Este consumo que se genera por el crecimiento en el ingreso que se dio en primera instancia por el incremento en la inversión. Y luego, el consumo, a medida que va creciendo, va generando diferentes ciclos de crecimiento económico y que va a depender del multiplicador del gasto. Este multiplicador del gasto nos va a decir las n veces, ¿sí?, en el cual este ciclo de la economía se va a producir. Cuántas veces se va a producir este ciclo de expansión va a estar determinado por el multiplicador del gasto. ¿Por qué se le llama multiplicador del gasto? Bueno, el consumo es un gasto
dentro de la economía, con lo cual lo que dice Keynes, quien crea este modelo, es que incentivar al consumo ante un shock externo, como es el crecimiento de la inversión, luego este consumo a través de la propensión marginal a consumir va a generar una rueda de ciclos económicos expansivos y que va a estar determinado en definitiva por la propensión marginal a consumir. Cuanto mayor sea esta propensión, mayor serán los ciclos que se puedan generar. Y entonces, tenemos la fórmula del multiplicador, que es K igual a 1 sobre 1 menos la propensión marginal a consumir, que es lo mismo que decir 1 sobre la propensión marginal a ahorrar. Y entonces, en definitiva, lo que nos está diciendo este multiplicador es que a mayor propensión marginal a consumir o menor propensión marginal a ahorrar, sube este índice, este indicador multiplicador. Es decir, que Keynes nos traduce que cuando existe un incremento en la inversión total, el ingreso aumentará en una cantidad que es K veces el incremento de la inversión. Las K veces es el indicador, este multiplicador del gasto. Y vimos que en los extremos, si todo lo que varía en el ingreso se consumiera totalmente, es decir, que la propensión marginal a consumir es igual a 1, cada peso de variación del ingreso se consume, la cantidad de veces en que se incrementaría la economía se tendería a infinito, justamente porque cada vez que crece el ingreso, todo se consume, y ese nuevo consumo genera que crezca el ingreso, y todo ese ingreso se consume, con lo cual sería un crecimiento constante de una economía. Es decir, que el modelo lo que nos quiere plantear es que hay que incentivar el consumo de los agentes económicos para que de esta forma, ante un shock exógeno inicial, se genere ciclos mayores de expansión de la economía. ¿Hasta acá vamos bien, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Bueno. Veamos un segundo ejemplo y que tiene que ver con la paradoja de la frugalidad. Vamos a ver el concepto. La paradoja de la frugalidad, yo les comentaba que el término frugal significa ser más ahorrativo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Ahorrar más, que crezca la propensión marginal a ahorrar respecto al consumo. Y lo que nos dice esta paradoja de la frugalidad es que al querer ser más frugal, más ahorrativo, la baja del ingreso hace que el ahorro termine siendo el mismo, pero con menos ingreso futuro. ¿Sí? Entonces, todo intento de mayor ahorro, reduciendo, por supuesto, el consumo, porque como sabemos, consumo más ahorro es el 100 de ingresos, es decir, que ahora incrementar el ahorro es reducir el ingreso, es reducir el consumo, perdón, va a afectar de tal modo los ingresos que necesariamente se anulará por sí mismo. Es decir, que hay un impacto negativo en el modelo por un mayor ahorro. ¿Y cómo lo vemos nosotros en este modelo? Bueno, lo vamos a analizar a través de los mismos supuestos del modelo keynesiano simple, pero ahora vamos a partir de una caída del consumo, ¿sí? Esta caída del consumo inicial, porque la sociedad quiere ahorrar más, quiere ser más ahorrativa, lo que va a generar, por supuesto, es un mayor ahorro. Es decir, que las familias comienzan a ahorrar más de lo que consumen o de lo que consumían antes. Esto automáticamente, si cae el consumo
presente, lo que va a generar es una caída en las ventas de las empresas. Y al caer las ventas de las empresas, lo que va a producir es que se desequilibre lo que habían planificado originalmente las empresas, con lo cual las ventas realizadas son diferentes a estas ventas planeadas, y lo mismo pasa con la variación de las existencias de mercancías de las empresas. Con lo cual, las ventas planeadas, que eran mayores a las que efectivamente se están realizando por esta caída en el consumo, generan una reacción en los agentes económicos que están decidiendo en las empresas y producen una desaceleración de la producción. Es decir, que hay una caída en el nivel de producción del país. Y esto lo que va a generar, si las empresas producen menos, es que demanden menos factores de producción. Van a demandar menos mano de obra, menos maquinaria, etc. Con lo cual, al caer la demanda de estos factores de producción, van a caer los precios de estos factores, es decir, van a caer las remuneraciones de los factores de producción, caerá el salario, ¿sí? Por ejemplo. Con lo cual, caerá el salario, eso hay que analizarlo después en términos reales, que lo vamos a ver. Lo que va a caer es a nivel global esta demanda de trabajadores, por ejemplo. Con lo cual, al demandarse menos trabajadores, menos maquinaria, por supuesto, lo mismo sucederá con el factor tierra, va a producir una caída en el ingreso de la economía. Esta caída del ingreso lo que va a generar, por supuesto, luego, es que haya una caída en el ahorro y en el consumo. Por consiguiente, lo que nos dice el modelo, según Keynes, en este modelo keynesiano simple, es que intentar incentivar el ahorro de la economía, lo que en definitiva va a hacer es desacelerarla, porque cae el consumo y eso genera una recesión económica, caída en las ventas y caída en la demanda de factores de producción, que se va a traducir en una caída del ingreso, y que en definitiva vas a revertir ese crecimiento del ahorro inicial que se había generado. A ver si... ¿Me escuchan, no, chicos? Sí, profe. Pues se me había, no podía pasar de página y pensé que había quedado congelado. Bueno, entonces, como pueden ver en el modelo, lo que dice aquí es que el ahorro, cuando la propensión marginal a ahorrar crece, en la primera instancia, va a ser mayor al ahorro inicial, al ahorro de equilibrio que tenía el modelo. Ahora bien, luego, ¿sí?, este ahorro en ese primer nivel va a ser mayor, ¿sí?, va a ser mayor a el ahorro 2. ¿Qué sería el ahorro 2? La caída de ese nivel de ahorro, ¿sí? Con lo cual, en definitiva, si comparamos el ahorro al final del ciclo económico con respecto al equilibrio que tenía el modelo al inicio, al momento cero, vamos a encontrar que en definitiva volvemos al mismo nivel de ahorro. Y lo que produjimos o se produjo por este crecimiento, de alguna manera, transitorio del ahorro, es que la economía caiga en un proceso de contracción económica. No estaba viendo si quería ingresar alguien. Escucho un... No, bueno. Muy bien. Entonces, esto se comprende, chicos, cuando menciono esta paradoja de la frugalidad, de que un crecimiento... Perdón, alguien iba a hablar. Tengo a alguien que admitir, sí. ¿Se comprende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces, lo que plantea este modelo es
que resignar consumo para un mayor ahorro, que luego podría traducirse tal vez, o no, en un mayor nivel de inversión, en definitiva, ese objetivo de primera instancia que podríamos suponer nosotros que generaría, en definitiva lo que hace es producir una recesión económica a través de ¿qué? De que esa caída del consumo por un crecimiento del ahorro va a generar un retroceso en las ventas de las empresas, una caída en la producción y por consiguiente una caída en el nivel de ingreso. Estaba viendo la hora de que me quede tiempo. Bueno. Algunas cositas de estas conclusiones que me interesan y que tienen que ver con una crítica que me parece que es importante entenderla y que es una limitación que tiene el modelo y que tiene que ver con que supone que no hay límites a la oferta y que hay factores de producción ociosos. ¿Qué significa esto? Que los factores de producción no están utilizados a toda su plenitud, no está, digamos, a pleno empleo, ¿sí? Con lo cual, toda esta presión por una mayor producción y mayor demanda de factores productivos van a poder satisfacerse, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre se supone que hay una posibilidad de seguir utilizando el nivel de factores de producción. O sea, no hay una plena ocupación de factores de producción. No hay factores de producción ociosos, ¿sí? Perdón, hay factores de producción ociosos. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una plena utilización de estos factores. Ahora bien, ¿qué pasaría si estamos en esa plena utilización de factores de producción que no permiten a las empresas seguir utilizando ese nivel ocioso que suponemos que debe existir? Si hay una presión de la demanda de mayor consumo con pleno empleo, evidentemente, si yo no puedo incrementar la oferta de bienes y servicios al nivel de la demanda, lo que va a suceder es que tienen que subir los precios, ¿sí? Entonces, si bien en el modelo no está planteado, Keynes lo menciona, ¿sí? Y dice, cuando se alcanza la plena ocupación, cualquier intento de aumentar la inversión pondrá en movimiento una mayor tendencia de los precios a subir sin limitación. Y esto es un poco lo que vimos en la clase anterior, de que tenemos para neutralizar una variación ante un exceso de demanda sobre la oferta en una economía, lo que deberíamos es compensar ese crecimiento de la demanda con un crecimiento de la oferta, ¿sí? Con la satisfacción de esa demanda en la generación de bienes y servicios. Si eso no se produce, que repito, el modelo considera que sí se produce, en el caso que no se produjera, lo que inevitablemente se produce es una presión sobre el nivel de precios, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay forma de que satisfacer a la demanda y como estudiamos en microeconomía, la forma de ajustarlo es a través de una suba de precios por parte de los bienes y servicios de la economía. A ver. Bueno. Vamos a incorporar al sector público. Tenemos la inversión, el consumo y el ahorro. Y ahora vamos a incorporar el gasto, que es autónomo del sector público, y la presión impositiva o el cobro de impuestos, que va a estar en función del ingreso, ¿sí? Como vimos en la clase anterior. Ahora,
al incorporar al sector público, parte de esta variación de los ingresos va a estar destinada al pago de impuestos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos impuestos están en relación al nivel de ingresos. Y a esto, tanto al gasto del sector público como al nivel impositivo de un país, se lo conoce como instrumentos de política fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado tiene herramientas para manejar la macroeconomía a través de estas dos variables, el gasto público y la recaudación impositiva, como instrumentos de política fiscal. Ustedes vieron ya con Alejandra lo que es instrumentos de política monetaria. Entonces, si nosotros incorporamos lo que es el sector público, ahora nuestro equilibrio, ¿sí?, va a estar determinado por esta igualdad, perdón, la última igualdad que tienen aquí, que tiene que ver que los impuestos menos los gastos tienen que ser iguales o son iguales en el equilibrio a la inversión menos el ahorro. Y acá ya encontramos la diferencia de lo que es el ingreso disponible. Ya el ingreso disponible no es el ingreso, sino que el ingreso disponible es el ingreso menos los impuestos que pagan las personas y las empresas. Entonces, lo que genera esta igualdad es que si el gasto, ¿sí?, supera, o sea, hay un déficit fiscal, si el gasto supera a la recaudación impositiva, por el otro lado de la ecuación, por el lado de las empresas y las familias, lo que va a tener que crecer es el ahorro, o sea, el ahorro tendrá que ser mayor a la inversión. Es decir, que el exceso de ahorro de la economía tiene que financiar el déficit fiscal. Después vamos a ver, y vamos a mencionar muy rápidamente, las tres herramientas que tiene el Estado para tratar de resolver el déficit fiscal. ¿Qué significa el déficit fiscal? Es que el nivel de ingresos a través de los impuestos es menor a lo que está gastando el Estado en esta economía, con lo cual los gastos son mayores a los ingresos y se produce un déficit. ¿Cómo lo llamamos? Déficit fiscal. Bueno, veamos qué pasaba entonces cuando ahora el shock exógeno que nos planteaba Keynes, en realidad, él al incorporar al sector público, él lo plantea a través de un incremento en el gasto del Estado. Y acá, repito esto que es importante, no estamos analizando el gasto del Estado desde el término de transferencias a las personas, ¿sí? No es un gasto corriente del Estado. Tiene que ver con un gasto hacia obra pública. Así lo planteaba Keynes. Puentes, rutas, todo lo que es inversión, ¿sí? Solo que la inversión ahora está motorizada por el Estado, ¿sí? Por eso lo que plantea Keynes es un crecimiento del gasto del Estado, pero en términos de inversión. Ya no es la empresa la que invierte, sino es el Estado. Y les decía, ¿por qué él tiene esta visión? Porque al momento que él vio y analizó la economía, estaba en un periodo de recesión muy grande, donde los niveles de ingreso eran muy bajos de la economía, y el sector privado no estaba en condiciones de motorizar un crecimiento o un shock externo. Y por otro lado, los niveles de consumo eran muy bajos. Entonces, la forma que él, cuando modeliza este sistema macroeconómico, él lo piensa a través de un incremento, de un shock externo de inversión pública. ¿Qué pasa entonces si crece el gasto público a través de la inversión pública? Automáticamente va a reactivar las ventas en las empresas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en definitiva el sector público, cuando quiera generar obra pública, los insumos los va a obtener del sector privado.
En consecuencia, lo que el modelo predice es que va a haber un incremento en las ventas. Esto va a generar que las ventas planificadas o planeadas sean menores a las ventas que realmente se están realizando por este crecimiento en las ventas a través del gasto público, y en consecuencia también habrá diferencias entre el stock de mercancías que se había planificado sobre lo que se estaba realizando o lo que se está realizando realmente, y esto hace que las empresas reaccionen incrementando el nivel de producción. Y acá nuevamente vamos a ver que este mayor nivel de producción genera mayor demanda de factores de producción, mayor ingreso en la economía. Y acá es donde va a empezar este proceso ahora del multiplicador del gasto. A partir de ahora, la variación positiva del ingreso va a permitir que crezca tanto el ahorro como el consumo. Pero, ahora, al incorporar al Estado, también van a crecer la recaudación impositiva. ¿Por qué? Porque la recaudación impositiva también está en función del ingreso. Es decir que el ingreso, cuando crece, una parte va a ir a impuestos, ¿sí? O sea, crecen los impuestos, la recaudación de impuestos. Y luego queda el ingreso disponible. Y ese ingreso disponible, esa variación de ingreso disponible, sí se va a traducir en mayor ahorro y mayor consumo. Entonces, en definitiva, él plantea que este incremento del gasto público a través de obra pública va a generar luego, a través del multiplicador del gasto, que es la propensión marginal a consumir de la sociedad, que este ciclo expansivo continúe, ¿sí? ¿Hasta dónde va a continuar? Bueno, dependerá de la propensión marginal a consumir, como vimos anteriormente, y del multiplicador del gasto, del número que tome el multiplicador del gasto. A mayor número del multiplicador, eso va a ser el número de ciclos expansivos de la economía. Por eso ustedes en la presentación tienen esta flecha del consumo a las ventas. ¿Por qué? Porque una vez que crece el consumo, se vuelve a repetir el ciclo. Crecen las ventas, crece la producción, crece la demanda de factores, crece el ingreso. Y nuevamente, como crece el ingreso, va a crecer el consumo y así sucesivamente. Entonces, en este caso, la variación que va a sufrir el modelo económico, en definitiva, de forma expansiva, el gasto del gobierno en obra pública o el mayor gasto o la mayor inversión del sector privado, el efecto es el mismo. Va a generar una expansión económica que se va a traducir en K veces el multiplicador del gasto. Pero ahora va a haber un factor nuevo que es la recaudación impositiva, que también va a crecer para este mayor nivel de ingreso. ¿Hasta ahora, chicos, vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Claro. Y habíamos visto en la clase anterior qué pasaba si había una caída en la tasa impositiva. ¿Qué significa esto? Que el Estado, en vez de generar un mayor gasto a través de la inversión pública, dice, bueno, bajemos la tasa de los impuestos, ¿sí? Cobremos menos impuestos a la sociedad. En primera instancia, esta caída en la tasa de los impuestos que está cobrando el Estado en la sociedad se va a traducir, en primera instancia, se va a traducir en una caída de la recaudación impositiva. Justamente porque ante el mismo ingreso que tengo, la alícuota es menor de impuestos, bueno, obviamente el monto de recaudación de impuestos va a decaer. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando cae el cobro de impuestos con el resto de la sociedad? ¿Qué es lo que va a suceder con las familias y las empresas? Va a tener un mayor ingreso disponible. Ahora las familias, por ejemplo, al pagar menos impuestos,
van a tener un mayor ingreso para destinarlo ¿a qué? Al consumo o al ahorro. Con lo cual va a crecer el consumo y el ahorro de las familias. Y esto, obviamente, como sabemos, si crece el consumo, va a generar un crecimiento en las ventas, ¿sí? Y nuevamente va a haber una distorsión o un desequilibrio entre las ventas planificadas y las realizadas, ¿sí? Las ventas van a ser mayores a las que se habían esperado en su momento. Obviamente la existencia de mercancías va a variar, ¿sí? Dado este crecimiento en las ventas, y lo que va a generar es que las empresas comiencen a incrementar su producción de bienes y servicios. Esto genera mayor demanda de factores de producción, mayor remuneración de estos factores, y como ya sabemos, va a crecer el ingreso. Este crecimiento del ingreso ahora es el punto a partir del cual se desarrolla el multiplicador del gasto, con esta variación positiva del ingreso, mayor ahorro, mayor consumo. El mayor consumo impacta directamente de nuevo en la economía, incrementando las ventas. Y lo que podemos observar ahora, como paradoja de la caída impositiva inicial por una baja en las tasas impositivas, es que el Estado va a incrementar su recaudación impositiva. Y esto se va a ir repitiendo a medida que se repitan los ciclos expansivos, que los ciclos expansivos nuevamente van a estar determinados por el nivel de consumo, esta propensión de consumo que tenga la sociedad. Y esto le va a dar el número de ciclos a través del multiplicador. La cantidad de rondas que tenga de expansión la economía va a estar determinado por el multiplicador del gasto. Y el multiplicador del gasto se determina por esta propensión marginal a consumir. A mayor propensión marginal a consumir, mayores ciclos expansivos tendrá la economía. Bueno. Ya habíamos analizado entonces si subir el gasto en obras públicas era idéntico o era equivalente a reducir la tasa impositiva o la tasa de varios impuestos, de X número de impuestos. Todos impactan en el ingreso. En definitiva, mayor gasto público o baja en los impuestos va a dar mayor ingreso en la sociedad. Pero la diferencia fundamental es que el incremento en el gasto sería una influencia directa sobre el ingreso. Crece el gasto, impacta automáticamente en las ventas del sector privado, que impacta en el ingreso. Pero ahora una baja en la tasa impositiva va a ser una influencia o un impacto indirecto. ¿Por qué? Porque la baja en impuestos primero va a impactar en el ingreso disponible. Si yo bajo la alícuota impositiva, genero mayor ingreso disponible en la sociedad, y ese mayor ingreso disponible se va a reflejar en mayor consumo, y luego ese mayor consumo va a generar este mayor nivel de ingreso de la sociedad. Lo que podemos concluir es que la variación del ingreso, cuando es a través de la obra pública, podría ser mayor a la variación del ingreso ante una caída de la tasa impositiva, justamente porque el impacto sobre el consumo que hace una baja de la alícuota impositiva se la realiza sobre el ingreso disponible y no sobre la totalidad de ingresos. En definitiva, lo importante es que ustedes sepan diferenciar que la influencia no es equivalente, los efectos no son equivalentes. El gasto de obra pública es directo sobre el ingreso, la caída de la alícuota impositiva es un impacto indirecto sobre el ingreso, y que tiene en el intermedio este beneficio sobre el ingreso disponible que impacta en el consumo y luego de ello va a impactar en el ingreso de la economía. ¿Esto queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno.
vamos ya finalizando el repaso, y tenía que ver con cómo se armaba un presupuesto público. Bueno, primero se arma un plan de gastos que va a estar atado a la previsión de financiamiento de la economía. ¿Cuál es la previsión de financiamiento? Bueno, la recaudación impositiva. Pero esta recaudación impositiva tiene que estar atada, primero, a una proyección de las variables económicas. Yo tengo que primero proyectar las variables económicas para poder determinar si va a haber un crecimiento o no en el financiamiento y si luego ese financiamiento lo puedo traducir en gasto público. Entonces, el saldo fiscal proyectado, presupuestado para un ejercicio fiscal, es decir, ahora el Estado está realizando el presupuesto 2024, ¿sí?, que se presenta en septiembre, pero ya está analizando y viendo qué proyecciones macroeconómicas tenemos para el año que viene para poder determinar cuál va a ser la recaudación proyectada, ¿sí?, en base a ese crecimiento o no de la economía. Dependerá de los valores de la economía de hoy proyectados a mañana, y luego esa recaudación sí podrá traducirse en el nivel de gasto del Estado, que por supuesto también se planifica, pero atada a esta recaudación impositiva, que a su vez va a estar atada a la proyección macroeconómica. Por eso es importante, cuando se presenta un presupuesto, quienes lo aprueban, que son los diputados y senadores, analicen las proyecciones macroeconómicas de la economía, porque ahí está el secreto de si después la recaudación va a ser o no más cercana a la realidad. Esta proyección macroeconómica es fundamental que sea lo más objetiva posible, lo más exacta posible, para que luego se traduzca en la recaudación deseada y eso permita traducirse en la contracara del ingreso, que es el gasto del Estado. Y vimos finalmente que para financiar el gasto público, nosotros podíamos descansar sobre la recaudación impositiva, pero que si se produce un déficit del gasto sobre los ingresos y tenemos que financiarlos, bueno, en un momento podremos incrementar impuestos hasta cierto nivel, porque las presiones impositivas muy elevadas terminan reduciendo mi nivel de consumo y generan situaciones también recesivas, pero tienen como alternativa, tienen como alternativa o emitir deuda pública. ¿Qué es emitir deuda pública? Mayor demanda de crédito externo, ¿sí?, que el resto del mundo le preste a la Argentina. ¿A través de qué? Bueno, pueden ser de emisión de títulos de deuda, los bonos del Estado, o a veces pidiendo financiamiento, como puede ser al Fondo Monetario Internacional, que se supone no, es quien financia a la menor tasa de interés que cualquier otro sector del resto del mundo, y que esto, si bien es más barato para la Argentina su endeudamiento, tiene la contrapartida de que está atado a un modelo que está acordado con el Fondo Monetario. Es decir, el fondo te presta porque el Fondo Monetario fue creado como una asistencia financiera de posguerra, en primera instancia. Entonces, el resto del mundo asiste financieramente a un país que está en una crisis determinada de financiamiento, pero a su vez el resto del mundo le exige a ese país que tenga una economía proyectada para luego crecer y no necesitar más financiamiento, ¿sí? Revertir esta situación de crisis a través de ciertas políticas fiscales y monetarias. Si vamos solo a los bonos, bueno, el sector del resto del mundo privado comprará o no los bonos y se pagará una tasa mayor que el financiamiento del Fondo Monetario, y que va a depender de ¿qué? De la tasa de riesgo de la Argentina.
a mayor riesgo de la Argentina, mayor tasa querrán los acreedores, ¿sí? Los futuros acreedores del resto del mundo para absorber ese riesgo argentino. Con lo cual las tasas argentinas de los bonos a mayor riesgo serán más altas. Y finalmente tenemos la emisión monetaria. Que la emisión monetaria se traduce en un incremento de la base monetaria, un incremento de la oferta monetaria a través de la emisión de billetes por parte del Banco Central. Y esto vimos que si esta emisión monetaria se traduce luego en un atesoramiento por parte de los agentes económicos, es decir, que el incremento de oferta es absorbido por la demanda a través del atesoramiento de ese dinero, no generaría un impacto de crecimiento del nivel de precios. Ahora, si esa emisión monetaria se vuelca al mercado, ¿sí?, con una mayor demanda de bienes y servicios, con una oferta estancada, lo que va a generar es inevitablemente suba de los niveles de precio de los bienes y servicios. Es lo que estamos viendo en esta presentación. Si hay una mayor demanda de bienes, ¿qué quiere decir? Que la gente no ahorra esa mayor cantidad de billetes que están circulando en la economía, sino que por el contrario se quiere desprender de estos billetes, ¿sí? ¿Qué quiere decir que se quiere desprender? Que cae la demanda de dinero. Si la demanda de dinero cae, es decir, que se quiere desprender de los billetes, comprando bienes. Y acá comprar bienes significa comprar dólares también, porque en definitiva el dólar termina siendo un bien para nosotros. Para atesorar poder adquisitivo, bueno, pero termina siendo un bien en este análisis macroeconómico. Esta mayor demanda de bienes, lo que va a presionar sobre la oferta, va a haber un exceso de demanda sobre la oferta de la economía, y esto va a presionar sobre el nivel de precios y se va a traducir en mayor inflación o en un proceso inflacionario. Bueno, hasta aquí, ¿alguna consulta? No, profe. Bueno, ¿se cambió la presentación? Sí, profe. Ok. Bueno, voy a pasar directamente a la incorporación del sector externo, porque justamente este repaso ya sirve para engancharlo directamente. El modelo, vamos a ver las ecuaciones de comportamiento, inversión, consumo, ahorro, y ahora el gasto autónomo más los impuestos, ¿sí? ¿Y qué le vamos a agregar? Las exportaciones, que es la letra X, y las importaciones. ¿De qué van a depender las exportaciones? Bueno, va a depender del ingreso de los mercados externos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que le vamos a vender al resto del mundo. Y entonces esto va a estar relacionado con el precio de exportación sobre el precio interno de los bienes, ¿sí?, que va a estar multiplicado por el tipo de cambio de la economía. Y el tipo de cambio, si nosotros adoptamos, como universalmente se hace, referenciar la moneda del país con el dólar, que sería la moneda más estable y el que maneja la economía, hoy, si bien tenemos a otro gigante que está compitiendo con Estados Unidos, que es China, todavía la moneda de mayor aceptación en el mundo está dada por el dólar, con lo cual es común analizar el tipo de cambio de la economía o referenciarlo al dólar. Y el tipo de cambio aquí lo vamos a determinar por, a ver si puedo, por los pesos sobre, o sea, la cantidad de pesos sobre la cantidad de dólares, esa paridad, esa relación, pesos sobre dólares. ¿Cuántos pesos necesito para comprar un dólar? Y por el lado del
las importaciones, lo que vamos a ver está en función del mercado interno. ¿Sí? ¿Por qué del mercado interno? Porque es lo que nos vende el resto del mundo a nosotros, a la Argentina. Si analizamos a la Argentina, las importaciones están determinadas por nuestro mercado interno. ¿De qué forma está este impacto del mercado interno, de lo que nos venden el resto del mundo a nosotros? Y por eso tenemos que analizar nuestro mercado, porque los que importamos somos nosotros, los bienes del resto del mundo. Tenemos que analizar el precio de la importación relacionada con el precio interno de los bienes y servicios, relacionada, es decir, multiplicada nuevamente por el tipo de cambio de la economía. ¿Sí? ¿Cuántos pesos valen un dólar? Profe, Sí. cuando dice precio de exportación, ¿a qué se refiere? O sea, Al precio que yo voy a poder exportar al resto del mundo. Un bien, ¿cuánto vale mío en el resto del mundo? como la soja, la tonelada de soja, digamos. Exacto, Ah, exacto, sí. perfecto. Y el precio de importación va a estar relacionado con los precios, obviamente siempre en términos de nuestra moneda, de cuánto nos cuesta a nosotros importar los bienes del resto del mundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a analizar nosotros? ¿Qué es el tipo de cambio real? El tipo de cambio al cual nosotros lo comparamos con los bienes, con una canasta de bienes que pueden ser a nivel interno o a nivel externo. ¿Sí? El tipo de cambio nominal es aquel que solamente relaciona los pesos con el dólar en este caso. Si queremos hablar del tipo de cambio argentino respecto al dólar, analizamos cuántos pesos necesito para comprar dólares. Un dólar, por ejemplo. En la época de la convertibilidad, habrán ustedes leído que un peso era igual a un dólar. En ese caso, lo que había era un modelo económico que establecía este nivel de convertibilidad y siempre valía un peso un dólar. Con lo cual, lo que se produjo a lo largo del tiempo es que la inflación del resto del mundo, ¿sí? Porque el resto del mundo tiene inflación, no a nuestros niveles, ¿sí? No a nuestros niveles actuales, pero supongamos entre un 5, un 10% anual. A lo largo de los años, eso se va acumulando. ¿Y qué quiere decir esto? Que cada vez nuestros pesos son más caros para el resto del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la relación nuestra es de 1 a 1. Pero ese dólar se va devaluando por la inflación anual del resto de los países. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Es decir, que nuestra moneda se estaba apreciando. Todo lo contrario de lo que sucede ahora. Nuestra moneda se apreciaba en relación al resto del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros el mundo era más barato. Todo lo contrario de lo que pasa ahora. ¿Por qué era más barato? Justamente porque nuestro peso mantenía un valor y el resto se devaluaba. Eso en definitiva no termina de la mejor manera. No quiero entrar a por qué no termina mal. Es un tema que excede el curso. Simplemente quiero explicar por qué esta relación de tipo de cambio peso-dólar. ¿Qué es lo que sucede ahora con el peso y el dólar? Que el nivel de precios de la Argentina se eleva en relación a el resto del mundo. ¿Y esto qué quiere decir? Que nuestra moneda pierde valor, se devalúa con relación a las monedas del resto del mundo. Utilizamos, nuevamente les explico, la relación con el dólar porque es la moneda de mayor aceptación en el mundo y moneda de referencia. Tal vez en algún momento sean los yuanes, ¿sí? La moneda de China. Pero actualmente la moneda de referencia es el dólar. ¿Qué genera esto de que se devalúe la moneda? Que caiga el valor del peso respecto al dólar. ¿Qué significa esto? Que yo cada vez necesite más pesos para comprar un dólar, ¿sí?
lo que está sucediendo en la Argentina. Piensen ustedes la situación que estamos viviendo, que hemos vivido en estos años de devaluación, de que hace 3 años y monedas el dólar valía 60 pesos y hoy está valiendo casi 500. ¿Sí? Fíjense la magnitud del crecimiento. El otro día lo estaba charlando y parece increíble, ¿no? Y la distorsión que genera. Y sobre todo la caída del valor de la moneda. Con lo cual, y si vamos más atrás, por supuesto, en la época de cuando asume Néstor Kirchner en el 2003, la moneda era 4 pesos un dólar, ¿sí? 4 pesos un dólar. 20 años después es 500 pesos un dólar. Fíjense la distorsión que puede generar esto. Y más cómo se fue acelerando en los últimos años. En los últimos años, todas las administraciones han acelerado el crecimiento de la inflación. Todas. Por supuesto que cada vez es mucho más distorsivo para la sociedad a mayor niveles de inflación, con el riesgo de que haya una espiral inflacionaria y caigamos en una hiperinflación, como sucedieron varias veces en Argentina. Pero digamos que esta depreciación del peso respecto al dólar, cuando es muy pronunciada, genera grandes distorsiones. Ahora bien, ¿qué impacto tiene esto en el sector externo? ¿Qué les parece a ustedes si ahora yo gano más pesos por cada dólar? ¿Qué va a ser más caro para mí y qué va a ser más barato para el resto del mundo? ¿Qué les parece? Vamos, chicos, chicas, que hablé hoy todo el tiempo. ¿Qué les parece a ustedes? O sea, al mundo le va a convenir comprar en Argentina, digamos. ¿Cuándo le va a convenir? Y cuando haya inflación en Argentina. ¿Por qué? Porque con su moneda van a comprar más Pesos. Más pesos, digamos, sí. ¿Sí? Entonces, cuando el precio se devalúa, el peso se devalúa, ¿qué quiere decir que se devalúa? Que cada vez nos cuesta más pesos comprar un dólar. ¿Sí? Antes nos costaba 60 pesos comprar un dólar, ahora nos cuesta 500 pesos comprar un dólar. Para el resto del mundo es mucho más barato Argentina ahora. Y lo vemos todos los días, se ve la cantidad de turistas que hay, sobre todo en los países limítrofes. El otro día estaba viendo cómo gente de cerca de la frontera de Chile se cruza a la Argentina y gastando un 30%, o sea, gasta lo mismo, un 30% menos en Argentina, comprando lo mismo que en Chile. ¿Sí? O sea, es mucho más barato para los chilenos comprar en Argentina que comprar en su propio país. Con lo cual, hasta hacen el viaje de cruzar la frontera, llenar la camioneta y se vuelven. Lo mismo sucede con Brasil, con Uruguay. Entonces, ¿qué significa esto? Que la depreciación de la moneda genera que para nosotros sea más beneficioso venderle al resto del mundo, ¿sí? Y que para nosotros sea más caro comprarle al resto del mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada vez me cuesta más pagar un dólar, con lo cual se me hace más caro a mí importar mercadería del resto del mundo. Entonces, ante un crecimiento del tipo de cambio, ¿qué quiere decir que crece el tipo de cambio? Que el numerador es mayor al denominador, la cantidad de pesos es mayor a la de los dólares. Entonces el tipo de cambio crece. ¿Qué significa? Que eso va a generar una caída en las importaciones, porque se encarecen los bienes del resto del mundo en relación a mis precios internos, a mi moneda, y conviene exportar. El resto del mundo va a demandar más bienes de la Argentina. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Entonces, el tipo de cambio es peso sobre dólar. Si yo digo que crece el tipo de cambio, ¿qué significa? Les pregunto.
¿Se entendió o no se entendió, chicos? Vamos, no me mientan. ¿Qué significa si sube el tipo de cambio entre el cociente del peso y el dólar? Sin miedo. ¿Que aumenta el peso, profe? No. Sí, no. No. No, al revés, que necesito más cantidades de pesos para poder adquirir un dólar. Claro. Si el numerador, para que crezca el tipo de cambio, ese cociente, ¿qué necesito yo? Bueno, que crezca el numerador más que el denominador, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que voy a necesitar más pesos para comprar la misma cantidad de dólares, en este caso. Necesito más pesos, pero no vale más el peso. El peso vale menos en relación al dólar. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Lo contrario sería una apreciación de la moneda. Para que haya una apreciación de la moneda, yo necesitaría menos pesos para comprar un dólar. Y en ese caso, ¿el tipo de cambio sube o baja? Baja. Baja. El tipo de cambio baja. ¿Sí? Bueno, entonces creo que está claro el concepto. Ahora veamos qué va a suceder en este modelo macroeconómico keynesiano simple cuando incorporamos al sector externo. Perdón. Ahora vamos a tener un equilibrio en este modelo de 3 brechas. ¿Se acuerdan que lo vimos con cuentas nacionales? ¿Por qué un modelo de 3 brechas? Porque la condición de equilibrio ahora va a estar dada por el ahorro menos la inversión, que es el sector privado, y va a igualar al gasto menos la recaudación impositiva del sector público, más las exportaciones menos las importaciones, que es el sector externo, la balanza comercial. Por eso hablamos de 3 brechas. Tenemos al sector privado, con el ahorro y la inversión, al sector público, con el gasto y los impuestos, ¿sí? El resultado fiscal. Y por otro lado tenemos la balanza comercial, el sector externo, las exportaciones menos las importaciones. Y lo llamamos a esta ecuación el modelo de 3 brechas. Entonces, ahora este es el equilibrio en este modelo keynesiano. Partimos de este equilibrio, de esta planificación de la economía. ¿Qué es lo que va a suceder? Supongamos que hay un crecimiento en las exportaciones, ¿sí? Partimos de un crecimiento en las exportaciones. O sea que empieza por el sector externo. Este crecimiento se puede dar de las exportaciones, ¿por qué? ¿Por qué motivo crecen las exportaciones? ¿Qué les parece? Porque aumenta el tipo de cambio. Aumenta el tipo de cambio y es más beneficioso para el resto del mundo comprar nuestros productos. ¿Por qué? Porque somos más baratos para el resto del mundo. El peso se devalúa. Entonces, supongamos esta situación y hay un incremento en las exportaciones. ¿Qué sucedería si crecen las exportaciones de un país? Bueno, evidentemente que las empresas comienzan a vender más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque venden estos bienes. ¿Dónde los venden? Bueno, en el exterior, ¿sí? Pero es un crecimiento de las ventas internas del país. Acá nuevamente este crecimiento de ventas va a alterar la relación entre las planificadas y las realizadas. Ahora las ventas realizadas serán mayores a las que se habían planificado antes de este incremento en las exportaciones. Obviamente la existencia de mercancías también se ve alterada entre lo que se realizó y lo que se planificó. Y esta conjunción de diferencias que se da por el incremento de las ventas a través de mayores exportaciones genera que las empresas reaccionen incrementando la producción. Y como ya sabemos qué pasa cuando se incrementa la producción, se traduce en mayor demanda de factores de producción, mayor ingreso, ¿sí? Mayor pago de remuneraciones de factores de producción y crece el ingreso de la economía.
sube I, ¿sí? Y. Sube el ingreso de la economía. ¿Qué sucede cuando sube el ingreso de la economía? Bueno, por un lado, voy a pagar impuestos. ¿Se acuerdan que los impuestos dependen de los ingresos? Crece el ingreso, voy a pagar una proporción en impuestos. Por eso el sector público va a recaudar más impuestos. ¿Y qué pasa con el ingreso disponible? ¿Qué va a pasar con ese ingreso disponible? Se va a transformar en mayor ahorro y mayor consumo. ¿Sí? Ahora, este mayor consumo va a generar no solo mayores ventas locales, sino también mayores niveles de importación. ¿Por qué? Porque ahora está el sector, el resto del mundo está con nosotros en este modelo económico. Entonces, el consumo de las familias se va a traducir no solamente en la producción local de un país, de una economía cerrada. Si la economía fuera cerrada, solo puedo comprarle a las empresas que están dentro del país. Ahora, si la economía es abierta y yo puedo comprar no solo a las empresas argentinas, sino a las empresas del resto del mundo, también van a crecer las importaciones que haga la Argentina. Es decir, cuando yo compro por eBay cualquier producto, eso es una importación. Con lo cual, el consumo local genera mayor importación. No solo por el consumo final de un bien final, un libro, una lapicera importada, lo que sea, cualquier bien importado que compremos directamente por las plataformas que hay ahora digitales, sino que la presión del consumo, del mayor consumo, va a hacer que las empresas incrementen las ventas, ¿sí? Y arranca nuevamente el ciclo multiplicador del gasto, pero las empresas también van a consumir para incrementar las ventas, aumentando la producción de insumos importados. Ahora, los bienes tienen grandes proporciones, dependiendo del bien, de insumos del resto del mundo. Con lo cual, cuando el consumo crece porque hubo un mayor ingreso, está presionando sobre las ventas de las empresas, tanto locales como extranjeras, ya sea como bienes finales de consumo o como bienes intermedios que sirven para generar bienes finales en las empresas nacionales. ¿Se entiende, chicos, esto? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces. Profe, Sí, sí. yo no entendí, si yo, o sea, demando productos del exterior, ¿no cae la demanda local? El mayor consumo, pensá que primero hay un mayor ingreso, ¿no? Sí. Ese mayor ingreso se tiene que, una proporción va a consumo, al crecimiento del consumo. Ese crecimiento del consumo se va a traducir en consumo en el interior del país, porque compras un producto nacional, o en importaciones porque compras un producto extranjero. Ahora bien, ¿cuál va a ser más beneficiado? Va a depender de muchos factores, ¿sí? De la apertura que tenga la economía, de qué tipo de bienes transables, ahora lo vamos a ver esto. Los bienes transables son aquellos bienes que se producen en el país y que se intercambian con el resto del mundo también. O sea, el mismo bien se produce en el país y en el resto del mundo. Entonces, si, por ejemplo, el insumo para la producción de autos es del resto del mundo, como sucede en Argentina, ¿sí? Que la mayoría de los insumos vienen de Brasil, yo cuando crezca mi consumo, parte de ese consumo sea compra de automóviles, yo voy a hacer crecer las ventas de la automotriz de Ford en Argentina, ¿sí? Ahora, Ford Argentina va a producir más autos, pero esa producción de autos también genera que se compren insumos del extranjero, ¿sí?
porque acá no se producen. Entonces, el resultado no te lo puedo determinar con este modelo y con este análisis. Lo que sí podemos saber, o este modelo predice, de que cuando crezca el consumo, si está el sector externo en el modelo, cuando crece el consumo, no solo crece el consumo local, sino que también crece el consumo de bienes del extranjero. No sé si respondí la pregunta. Sí, profe, gracias. De nada. Bueno, avancemos. ¿Qué pasaría si hay una devaluación? Que lo que vimos, ya vimos con las exportaciones, crecen las exportaciones. Pero por otro lado, van a caer las importaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí, me estoy quedando sin batería, no lo puedo creer. ¿Les puedo pedir un favor? Sí, profe. ¿Me dan un minuto y se conectan de nuevo? Sí. Por favor, que cambio la máquina, ¿sí? Vale, profe. Gracias, disculpen.
¿Ahí me escuchan? Sí, profe. Ok, perdón, disculpen, pero cambié de máquina y esta es un poco más lenta. Lo que no sé si tengo acá la presentación, pero si no la comentamos, ustedes ya la tienen en el Classroom, déjenme ver. Nos queda ver solo qué pasa con las importaciones. Si no, vamos a hacerlo más, lo voy explicando. Así hacemos más rápido. Yo lo voy viendo, tengo una presentación impresa. Así sigo la misma presentación que tienen ustedes. Nosotros vimos que las exportaciones, cuando crecen por una devaluación, se genera un efecto expansivo, que crecen tanto las exportaciones por ejemplo, una devaluación que genera crecimiento de ventas, eso impacta en las empresas con mayor producción, mayor demanda de factores de producción y finalmente crece el ingreso. El ingreso crece y en consecuencia va a crecer el ahorro, el consumo y los impuestos. Ese incremento en el consumo luego va a ser el multiplicador del gasto, pero en este sector externo, cuando crece el ingreso, también va a crecer, como crece el consumo, el nivel de importaciones. Es decir, consumo local y consumo externo. ¿Qué sucede cuando se produce una caída en las importaciones? Si hay menos importaciones, ¿qué significa? Que cae la demanda de bienes externos, ¿sí? Por parte de la Argentina. Si eso cae, lo que va a generar es que los consumidores se vuelquen a la producción local, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, tal vez porque me es mucho más caro a mí importar bienes por esta devaluación y en consecuencia esto beneficia a las empresas locales. Entonces la producción local es mayor, la venta de bienes locales es mayor, bienes nacionales. Esto nuevamente, que crezcan las ventas, lo que va a generar, como sucede en el modelo, y se los expliqué ya van 2 clases, genera mayor producción, mayor demanda de factores de producción, mayor remuneraciones a quienes tienen estos factores de producción y genera un crecimiento del ingreso de la economía. Nuevamente, lo que va a suceder es que va a crecer el ahorro, el consumo y los impuestos. Este crecimiento del consumo, ¿sí?, dado ya un nivel de producción local, va a presionar nuevamente a que haya mayores importaciones, ¿sí? Como les dije, las importaciones por un mayor consumo se pueden dar a través de las empresas que puedan satisfacer los bienes que se venden en la Argentina. Entonces, en definitiva, el sector externo reacciona con mayores importaciones. Y por último, y ya finalizo, y esto sí es importante que lo sepan también, ¿qué pasa cuando tenemos una canasta de bienes transables de alta participación en la canasta de consumo? ¿Qué significa? Yo les expliqué que los bienes transables son bienes que se comercian con el exterior, ¿sí? Tanto el resto del mundo como Argentina los comercia. Son bienes que tienen un comercio en común. Se les llaman bienes transables. Aquellos bienes que solo se consumen en el mercado local, en la Argentina, se llaman bienes no transables. Ahora, si la mayoría
de la canasta de consumo de las familias argentinas está compuesta por estos bienes transables, ¿qué va a suceder si suben los precios de los bienes respecto al dólar? Por un lado, van a crecer estos precios, tanto de bienes importados, y va a generar también un beneficio para las exportaciones. Ahora, cuando devalúo la moneda, y esto genera que suba el precio de los bienes importados, y la mayoría del consumo de bienes viene del resto del mundo, o yo lo comercio con el resto del mundo, o sea que son bienes transables entre el país y el resto del mundo, lo que va a suceder es que suban los precios internos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se encarece el dólar respecto al peso, esta devaluación hace que se necesiten más pesos por cada dólar. Y entonces suben los precios internos con una relación estable en el nivel de salarios. Es decir, cae la relación salarios sobre precios internos. ¿Qué quiere decir esto en definitiva? Que cae el poder adquisitivo de las personas. Como esta relación entre precios internos y los salarios es desfavorable, se perjudica, cae el ingreso real de la economía. ¿Justamente por qué? Porque cae el poder adquisitivo de los agentes económicos. Al caer el poder adquisitivo, quiere decir que en términos reales mi salario vale menos. Si mi salario vale menos, quiere decir que el ingreso de la economía es menor. Y si el ingreso de la economía real, en este caso, porque estamos hablando en términos de poder adquisitivo, el ingreso real cae, ¿qué va a suceder cuando cae el ingreso? Inevitablemente tiene que caer tanto el consumo, ¿sí?, como el ahorro, y eso, al caer el consumo, ¿en qué se traduce? En una caída en las ventas de las empresas, y empieza un proceso de contracción. Ya no hay un efecto expansivo, sino que cuando hay una devaluación en países donde se comercian en su mayoría bienes transables, lo que va a producir es una caída en el ingreso real de la economía. Eso hace que caiga el consumo. ¿Por qué? Porque el consumo es una proporción de la variación del ingreso. Si cae el ingreso, cae el consumo, y eso va a generar un ciclo que va a ser contractivo, ¿sí? Porque cada vez que cae el consumo van a caer las ventas, caen las ventas, cae el ingreso. Si cae el ingreso, vuelve a caer el consumo, y así sucesivamente. Quiere decir que el efecto multiplicador, en este caso del gasto, es contractivo para la economía. ¿Por qué? Porque cada caída del ingreso se produce con una caída del consumo. Y eso se va generando, retroalimentando, y se produce una situación de estancamiento, de recesión económica. Déjenme ver si los escucho. A ver, ¿alguna pregunta? No, profe. Ah, los escucho bien. Bueno. ¿Quedó claro esto? ¿Seguro? Sí, profe. Entonces, una devaluación va a ser expansiva siempre que no haya una cantidad o sea, que la canasta de bienes que se consuman no sea en su mayoría de bienes transables. Si la mayoría de bienes son transables, lo que va a generar en definitiva, según el modelo que estamos viendo, es que se genere un efecto contractivo. Bueno, hasta acá llegamos con macroeconomía. Profe, Sí, o sea que lo que determina si es expansiva o contractiva es la mayoría de la canasta básica, si es local o externa. sí, básicamente lo que uno puede aclarar en base a este modelo es que, uy, ¿qué toqué? De que es importante
la composición de la canasta de bienes. Cuando la canasta de bienes está compuesta en su gran mayoría por bienes transables, la pérdida del poder adquisitivo de la gente a través de la devaluación, ¿sí? del que el peso valga menos en relación a las monedas del resto del mundo, hace de que se encarezcan los bienes, ¿sí? del exterior y nuestros bienes, con lo cual nuestro poder adquisitivo cae respecto a este crecimiento de precios en relación a nuestro salario, ¿no? Con lo cual después, bueno, obviamente, hay un montón de situaciones de la economía real que el modelo no está previendo. Después hay todo un tema de crecimiento de salarios por pérdida de poder adquisitivo, porque los trabajadores formales están sindicalizados y hay paritarias, y entonces hay un proceso de crecimiento de salarios para equiparar la inflación. O sea, es más complejo analizar la economía, pero para este nivel introductorio, analizar el modelo keynesiano nos dice que cuanto más transables sean los bienes, cuanto más se intercambien esos bienes con el resto del mundo, se va a ver perjudicada la sociedad en cuanto a su ingreso. Y eso va a generar un estancamiento de la economía o un efecto contractivo. Espero haber respondido la pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, resumiendo, el lunes que viene tenemos el parcial. Yo no tengo acá el cronograma, pero si no me equivoco, nos queda lunes, jueves, ¿sí? Jueves, a ver, lunes 3 y jueves 4, 5 y 6. Lunes 6, jueves 6, perdón. Sí. El jueves 6 no es recuperatorio, sino que sería... ¿Alguien tiene el cronograma ahí a mano? Sí, profe, yo. Bueno, decime, el recuperatorio sería el 10, ¿verdad? Sí, exacto, el 10 de julio. Bueno, entonces, el 3 tenemos el parcial. El 7, perdón, el 6, vamos a hacer una clase de repaso que vamos a ver si Alejandra les da la clase. Y el lunes 10, aquellos que necesiten recuperar, bueno, tomaré el recuperatorio y yo para el 12 pasaré las notas finales. ¿Sí? Profe, una consulta. Las notas del lunes, ¿cuándo las estaría subiendo o pasando? Y voy a hacerlo lo antes posible, entre el miércoles y jueves. Si puedo, voy a tratar de que sea el martes o miércoles, no más de ahí. ¿Sí? Ok, gracias. A lo sumo el miércoles a la mañana, como mucho. ¿Eh? Yo igual voy a tratar de empezar a corregir el lunes, después del parcial, a ver si llego. Cuanto antes llegue mejor, así les doy más tiempo a ustedes, para que sepan las notas y quién recupera, si es que necesita alguien recuperar. Sí. Hay un PDF que vimos en la última clase con la profesora Sí. que no lo subió. ¿No lo subió todavía? No. Sí, habla de inflación, profe. Yo Bueno, pregunté en el Classroom, mandé un comentario, pero se ve que no lo pudo ver. Pero sí pregunté por ese PowerPoint que hablaba de inflación. ok. Ya le estoy mandando un mensaje a Alejandra para que lo suba, a ver cuando me conteste, si no lo subo yo. La presentación sobre inflación, ¿no? ¿Se acuerdan qué número es? No, porque no la subió. Bueno, pero yo me fijo. Si ella no me responde, yo me fijo, la busco y la subo yo. Así que quédense tranquilos. Si no es hoy a la noche, mañana a la mañana ya lo van a tener. En el cronograma, profe, dice que es el 18. Perdón, no escuché bien. En
el cronograma lo que dice que es el Power 18, me parece. Ah, el 18. Bueno, yo me fijo igual, me fijo bien que sea el del tema de inflación y lo subo. ¿Alguna consulta más, chicos, antes del parcial? Y después tengo que revisar unos parciales de compañeros de ustedes que me pidieron. Profe, ¿va a ser a desarrollar las preguntas? ¿Qué pregunta? No sé todavía. Nah, Puede ser que sea todo multiple choice. No sé. Profe, le hago una pregunta de la variable ahorro. Sí, Cuando dice que es función el ingreso y que tiene en cuenta digamos, el stock de riqueza, ¿a qué se refiere con el stock de riqueza? el stock de riqueza es todo capital que vos tengas y que refiera ya sea a bienes inmuebles, ¿sí? O, por ejemplo, pueden ser joyas, pueden ser bienes financieros, bonos, acciones, todo lo que vos acumules y que tenga que ver con un stock, ¿sí? Justamente se llama de riqueza por eso, porque mantienen el nivel de ingreso a lo largo del tiempo o lo acrecientan. O sea, no es el ingreso corriente que vos tenés, por ejemplo, un salario, sino que es una riqueza que vos fuiste acumulando. Pueden ser bienes inmuebles, bienes de lujo, ¿sí? O activos financieros que sirvan de ahorro. Perfecto, gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta? no, por mi parte no, profe. Bueno, si no hay preguntas, díganme si alguien tiene una pregunta, por favor. Así yo. Si no hay preguntas, les pido. A ver. Sí, Paula. ¿Querés hacer una pregunta, Paula? Ah, competencia perfecta y monopolio. Sí, es una buena pregunta, Paula. Competencia y monopolio ingresan, o sea, mercados, ¿sí? Todas las características de mercado y lo que vimos de competencia perfecta y monopolio. Eso ingresa. O sea que, de nada, Paula. O sea que, digamos, las preguntas van a tener que ver no solo con macroeconomía, sino con estos dos temitas o tres temas de micro, que es mercados en general, características de todos los mercados, las básicas, las que vieron en clase, más lo que vimos en profundidad de monopolio y competencia perfecta. Acá me respondió Alejandra que sí, que ahora la va a subir. Así que quédense tranquilos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Por mi parte, no, profe. Bueno, si no hay preguntas, le voy a pedir a los chicos que me pidieron de revisar, que, bueno, ustedes ya pueden salir, está finalizada la clase.